Página 17. El auge de los robots, por Martin Ford, 2006. Capítulo 1. 1.4. Los empleos en la manufacturación y la deslocalización de las fábricas. En un artículo publicado en The New York Times en septiembre de 2013, Stephanie Clifford contaba la historia de Parkdale Mills, una fábrica textil de Gaffney, Carolina del Sur. En la fábrica trabajan cerca de 140 personas. En 1980, el mismo nivel de producción habría exigido más de 2.000 trabajadores. En la fábrica, las personas intervienen muy poco en el proceso automatizado, y si lo hacen es porque algunas tareas, como mover hilados a medio terminar de una máquina a otra en carretillas elevadoras, salen más baratas si se hacen a mano. Los hilados terminados se transportan automáticamente por unos rieles que hay en el techo a las máquinas que empaquetan y envían los pedidos. A pesar de todo, esos 140 empleos representan al menos una inversión parcial de la caída que lleva décadas sufriendo el empleo fabril. La industria textil estadounidense fue diezmada en los años 90 cuando la producción se trasladó a países con salarios más bajos, sobre todo China, la India y México. Entre 1990 y 2012 se perdieron en este sector cerca de 1,2 millones de puestos de trabajo, más de 3/4 partes de los que había. Sin embargo, en los últimos años la producción ha repuntado de una manera espectacular. Entre 2009 y 2012, las exportaciones de ropa y tejidos de Estados Unidos crecieron más del 37% hasta totalizar casi 23.000 millones de dólares. Este cambio se ha debido a una automatización tan eficiente que permite competir hasta con los salarios más bajos del mundo. En el sector manufacturero de Estados Unidos y otros países desarrollados, la introducción de estas sofisticadas innovaciones que ahorran mano de obra ha incidido en el empleo de varias maneras. Mientras que fábricas como Parkdale no generan directamente muchos puestos de trabajo, sí que dan lugar a la creación de empleo entre los proveedores y en áreas periféricas como la conducción de camiones para el transporte de materias primas y productos acabados. Aunque es indudable que robots como Baxter pueden sustituir a trabajadores que realizan actividades rutinarias, también ayudan a que la manufacturación estadounidense sea más competitiva frente a países con salarios bajos. De hecho, hoy se está dando una tendencia importante a la relocalización a causa de las nuevas tecnologías y de los costes crecientes de la mano de obra en países como China, donde el salario de un trabajador fabril típico ha crecido un 20% anual entre 2005 y 2010. En abril de 2012, el Boston Consulting Group hizo una encuesta a diversos ejecutivos industriales estadounidenses y descubrió que casi la mitad de las empresas con más de 10.000 millones de dólares en ventas estaban buscando la manera de volver a trasladar sus fábricas a Estados Unidos o ya empezaban a hacerlo. Además de reducir drásticamente los costes de transporte, la relocalización de las fábricas ofrece muchas otras ventajas. Situar las fábricas cerca de los mercados de consumo y de los centros de diseño de productos permite a las empresas acortar los tiempos de producción y responder mejor a las demandas de sus clientes. A medida que la automatización sea más flexible y sofisticada, es probable que los fabricantes ofrezcan más productos personalizados, permitiendo, por ejemplo, que por medio de Internet, y a través de una sencilla interfaz, los consumidores puedan crear sus propios diseños o especifiquen tallas difíciles de encontrar. De este modo, la producción automatizada podrá poner un producto acabado en las manos de un cliente en cuestión de días. Con todo, hay que hacer una importante advertencia respecto a la relocalización. El escaso número de empleos fabriles creados a causa de ella no serían necesariamente de larga duración. A medida que los robots sean cada vez más capaces y que el uso de tecnologías nuevas como la impresión 3D se vaya extendiendo, esta clase de fábricas acabarán estando totalmente automatizadas.
Actualmente, los puestos de trabajo del sector manufacturero en Estados Unidos representan menos de un 10% del empleo total. Por lo tanto, la fabricación mediante robots y la relocalización de fábricas tendrán muy poco impacto en el conjunto del mercado laboral. Las cosas serán muy distintas en países en desarrollo como China, donde el empleo está mucho más centrado en el sector manufacturero. De hecho, el avance tecnológico ha tenido un enorme impacto en los puestos de trabajo de las fábricas chinas entre 1995 y 2002. China perdió alrededor del 15% de sus trabajadores en este sector, lo que equivale a unos 16 millones de empleos. Hay pruebas que indican claramente que esta tendencia irá en aumento. En 2012, Foxconn, uno de los principales fabricantes de productos electrónicos, anunció un plan para introducir más de 1 millón de robots en sus fábricas. Hace poco, la empresa taiwanesa Delta Electronics, fabricante de adaptadores de corriente, modificó su estrategia de mercado e inició un proyecto para crear robots de bajo coste para ensamblar aparatos de precisión. Delta espera ofrecer un robot de montaje con un solo brazo por unos $10.000, menos de la mitad de lo que cuesta el robot Baxter de Retink. Fabricantes europeos de robots industriales como App Group y Kuka también invierten mucho en el mercado chino y están construyendo fábricas que producirán miles de robots al año. Parece que el aumento de la automatización también estará impulsado porque los tipos de interés que pagan las grandes empresas en China son artificialmente bajos como resultado de la política gubernamental. Los préstamos se prorrogan sin cesar y el capital principal nunca se paga. Esto hace que la inversión de capital sea muy atractiva aunque el coste de la mano de obra sea muy bajo, y ese es uno de los motivos de que las inversiones representen más de la mitad del PIB de China. Muchos analistas piensan que estos costes de capital artificialmente bajos han dado lugar a muchas malas inversiones en todo el país, como la construcción de muchas ciudades fantasma que están prácticamente deshabitadas. Del mismo modo, los bajos costes de capital pueden ser un incentivo muy poderoso para que empresas muy grandes inviertan en una automatización muy costosa, incluso en casos donde no tiene mucho sentido comercial hacerlo. Uno de los retos más importantes de la transición a un montaje robotizado en la industria electrónica china es el diseño de robots con la flexibilidad suficiente para adaptarse a unos ciclos de producción muy rápidos. Foxconn, por ejemplo, tiene instalaciones enormes con dormitorios para los trabajadores. Para cumplir con unos programas de producción muy agresivos, puede que miles de trabajadores sean llamados a medianoche para ponerse a trabajar de inmediato. El resultado es una capacidad asombrosa para aumentar la producción o adaptarla a cambios en el diseño de un producto, aunque también pone a los trabajadores bajo mucha presión, como se vio con la epidemia de suicidios en las instalaciones de Foxconn en 2010. Los robots, por supuesto, tienen la capacidad de trabajar sin descanso, y como cada vez tienen más capacidades también son mucho más fáciles de adiestrar para nuevas labores. Esto hace que sean una opción más atractiva que los trabajadores humanos, aunque los salarios de estos trabajadores sean bajos. La tendencia hacia más automatización fabril en países en desarrollo no se limita a China. La producción de ropa y zapatos, por ejemplo, todavía es uno de los sectores que demanda más mano de obra en la industria manufacturera, y las fábricas se han ido trasladando de China a países con salarios aún más bajos como Vietnam e Indonesia. En junio de 2013, la firma de calzado deportivo Nike dio a conocer que los aumentos salariales en Indonesia habían impactado negativamente en sus resultados económicos trimestrales. Según su director de finanzas, la solución del problema a largo plazo sería fabricar sin trabajadores. El aumento de la automatización también se considera una forma de evitar las críticas por el aspecto de talleres clandestinos que tienen muchas fábricas textiles del tercer mundo. Página 20.